En documentos de caso. Siempre me confunden con eso, como no lo estoy mirando, entonces de pronto voy y les digo lo que no es. Ah, ok. No. En ese caso, pues es el nombre del asesor de ustedes, ¿cierto? ¿Quién hizo la recepción y quién es tu asesor? Ah, ok, profe. Esa era mi pregunta porque es que como yo tomé Porque cuando yo veo la recepción tuya, entonces yo veo que tú hiciste observación de la recepción de Jimena hace rato y que tu asesor es Roland. Entonces, cuando yo vaya a hablar de tu recepción, entonces yo le digo, Roland, ¿usted sí vio la recepción de Zully? Entonces él me va a decir. Entonces me queda más fácil a mí identificar quién es, ¿no? Tu asesor. y esa observación se la enviamos a su merced, No, porque eso fue lo que nos dijeron a nosotros. ¿No? no, les dijeron mal. Acuérdense que esa recepción la envían a Giselle y ustedes suben una copia a su carpeta. Sí, sí, pero como Ya, para que la hasta ahí. revisen. No, o sea, no la No, revisa nadie antes. es que cuando ustedes la suben a su carpeta, ya eso está en mis manos. O sea, está a disposición de la auditoría. ¿Listos? Dios Entonces, por eso, mío. Ok. eso sí es importante que revisaran antes de subirla con el asesor. Entonces, no me la tienen que enviar porque a mí me llegaría como 2 veces. Una vez en la carpeta, porque acuérdense que es una carpeta compartida, o sea, que yo comparto con ustedes. Entonces, cuando usted sube un documento, la comparte conmigo y cuando me lo envía por correo, vuelvo y me lo comparte. Me llenan de correos. Ah, ok, profe. Listo, profe, gracias. ¿Listos? Bueno, entonces ahora sí, comencemos. Listo, chicos, pues les cuento lo siguiente mientras vamos Profe, compartiendo. yo, Señora, ¿qué pasa? mientras vas mirando y compartiendo. Señora. Marcela, Profe, perdona, no había visto. sí, una pregunta. Pues es que yo estaba mirando si había posibilidad, pues que siempre pues he querido hacerlo también, hacer un diplomado, pues como opción de grado. ¿Se puede? Eso sí no sé, porque eso sí no me corresponde como consultorio. O sea, como opción de grado hacer un diplomado, no sé. Eso sí ya, digamos, es cuestión de la jefatura del programa. O sea, que lo puedas compartir con la jefe Elizabeth, pues para que ella identifique si sí o si no. Yo realmente no sé en este momento decirte. Sé que por ahí hay diplomados que han estado haciendo o que hacen, pero no sé si son como opción de grado. Eso sí, realmente sería mentira yo ponerme a decirte. Ah, ok, profe. Profe, y otra cosa, ¿te acuerdas cuando que te mandé la situación que pasaba, que no me podía aplicar las vacunas? Sí, sí. Em, Por aquí hay un ten- médico. Entonces el médico le firma. tengo que, o sea, ¿hay algún formato o algo así o solamente con el certificado? No, no hay un formato. Esto es se trata de una condición médica, entonces en el ingreso se concibe que ustedes me hagan o un registro del psicólogo o un registro del médico o psiquiatra o neurólogo, el que se corresponda, donde diga pues que usted tiene una limitación particular para hacer algo, para esto, para aquello, que médicamente usted no puede hacer. En este caso, que es el único límite, pues entonces sí sería posible, pero no tenemos nosotros el modelo, pues, es lo que le ponga el médico ahí en su restricción médica. Ok, y si, digamos, yo ya tengo, pues esta semana yo ya cumplo las observaciones. Si todavía la doctora, porque usted sabe, profe, que se demoran, no me da todavía el certificado. ¿Eso me demora más para recibir Obvio, pacientes? obvio, porque yo necesito la evidencia, no solamente que me cuente el cuento, sino que me ponga ahí el registro del formato, porque acuérdense lo que les dije ahorita, una de las funciones de las chicas de gestión humana es hacer auditoría de lo que ustedes suben. Entonces, cuando ellos van a mirar, tiene que estar todo, tiene que estar sus documentos, tiene que estar sus vacunas, tiene que estar el curso del ARL, el ARL, en fin, en fin, en fin. ¿Listos? Entonces, si no está, pues ellas me dicen no está completo y ya. Entonces, hasta que esté completo. Ah, listo, profe, y otra cosa, la última. Bueno, Es que no has vuelto a enviar, no sé si ya los enviaste, lo de los siguientes para poder hacer el curso de ARL. no. En la medida que me van llegando, yo les voy informando. Digamos que es positivo porque ese proceso sí va a ser automático, eventualmente va a ser automático.
El problema es que todavía no lo es. Entonces, mientras no lo sea, todas las inscripciones a la escuela de riesgos son manuales, y eso es lo que nos ha estado demorando, porque lo que hicieron fue centralizar eso, y como son 12 sedes, vuelve a lo mismo, ¿cierto? Entonces es mucha gente, y como no todos se matricularon a la vez, entonces lo tienen, digamos, por combos. Eso sí. ¿Listos? Ah, bueno, listo, profe. Bueno, chicos, Gracias. entonces, ¿ya ven mi pantalla? Profe, ¿Sí hola. la ven? Hola. Profe, no me sale alzar la manito. Quería hacerte una pregunta. Yesenia. Sí, señor. Buenas noches. Profe, yo tengo la incapacidad de incapacidad que todavía no me puedo vacunar y eso, te la mandaría a ti al correo, el por qué. Sí, eso es lo mismo, No. pero entonces la pueden subir. En tu caso, como es una incapacidad, entonces sí me lo envías al correo y la subes a tu carpeta, ¿cierto? Ah, Porque en tu dale, pues. carpeta donde están tus documentos, lo mismo. Ese es el acceso que las chicas de gestión humana tienen. Entonces, como ellas van Ah, a ir ok. a revisar, entonces que ahí les aparezca algo. Ok, dale, gracias. Listo, chicos. Entonces, en el capítulo anterior, hace 8 días, habíamos hablado al respecto de, digamos, algunos elementos a tener en cuenta durante los primeros pasos en este proceso de gestión de consultorios. ¿Esto ya lo tengo yo grabando? Sí, ok. En el proceso de gestión de consultorios. Tengo, digamos, una buena noticia, que es que estoy haciendo gestión con unas personas para invitarlas al seminario y pues ver si nos sale bien el truco, que ellos nos puedan otorgar información sobre ciertos temas de lo que yo recogí aquí, que estarían planificados. Entonces, por eso, digamos que voy a seguir el plan, pero no necesariamente voy a profundizar en ciertas cosas o a complejizar ciertas cosas, como por ejemplo, pues ya estoy buscando el apoyo de la Cruz Roja para que nos ayuden con el tema de primeros auxilios psicológicos, aquí una especialista para que nos ayude con el tema de terapias de pronto de segunda y tercera generación, pues vamos a ver para que no se aburran de que solamente les hable yo. Y también, pues, algunas personas con, digamos, mayores conocimientos relacionados con los temas de formulación, para que usted tenga, digamos, la oportunidad en estos encuentros, pues, de interactuar con más personas, ¿cierto? Eso es una ventaja. ¿Listos? Entonces, eso les comparto por ahora. Bien, entonces, siguiendo el plan, vamos a revisar pues unas cosas que son fundamentales dentro de sus procesos, sus fases iniciales. Por ejemplo, Sebastián, que va a iniciar, pues tiene que tener en cuenta dentro de su proceso, digamos, de teleorientación, que una vez se le dé el aval para atender a su paciente o para atender a otro paciente, si es su caso, ya usted tiene sus observaciones y tiene sus documentos, en la primera es considerada la consulta que usted va a tener con su paciente la primera consulta. Es realmente la primera consulta donde usted va a hacer una construcción inicial de la historia clínica, ¿cierto? Y para ello, pues usted debe tener en cuenta entonces el formulario que le dejé ahí en ese documento de teleorientación para que usted se anticipe. Este tiempo, digamos que también usted lo puede utilizar para anticiparse al procedimiento de lo que debe preguntarle al paciente, ¿sí? Y de lo que debe hacer en términos de los registros, como por ejemplo el registro sociodemográfico, la anamnesis y la evolución. Entonces, en la primera sesión, que es importante, usted debe tener presente que debe hacer la anamnesis, la evolución y el registro sociodemográfico, entendiendo entonces que esa va a ser su primera consulta propiamente dicha. En esa primera consulta, entonces, usted va a realizar actividades como orientadas a informarse sobre toda la situación de su paciente. Ya aquí consideramos que ya es posible profundizar en el motivo de consulta. Siempre y cuando, y las que esto lo tienen que tener muy presente, justamente por el tema de las auditorías se identificaron algunos problemitas y son los relacionados con la documentación. Entonces, siempre y cuando su paciente ya le haya enviado su documentación, y el documento madre de todos ahí es el consentimiento informado, que actualmente se encuentra en proceso de revisión por una auditora que se contrató para revisar los temas de habilitación, pero que por lo pronto entonces estamos tratando de utilizar ese. ¿Listos? O sea que usted no puede realizar este proceso sin garantizar
que que este consentimiento informado se encuentra en la carpeta de su paciente. ¿Listo? Eso es súper clave, chicos. Otra cosa, dos, que también vi como error el semestre pasado, y es que no están documentando o no estaban documentando la información de los datos personales de su paciente de la cédula. Entonces, la cédula, el número de cédula, por ejemplo, el nombre, deben ustedes registrarlo como aparece en la cédula, pilas, porque si usted pone un Johan, como a usted le parece que de pronto es J-H-O, no sé, A-N, ¿cierto? Y resulta que es con Y, porque estamos en Colombia y aquí seguramente en unos años aparecerá Pandemia de Jesús o COVID José, bueno, no sé. Usted sabe que este es el país de los nombres, ¿no? Entonces, ¿cuál es el criterio? Siempre mirar el documento, ¿sí? Entonces, usted debe tener ahí el documento de identidad de la persona, evaluar con especial detalle el número de cédula, porque esa información va a pasar ¿a dónde? A historia clínica. Y entonces, después vamos a buscar el paciente, pero resulta que el estudiante puso mal el número de cédula, ¿cierto? Esto es una falla de calidad. Esto es una falla que, digamos, implica un llamado de atención. Porque si bien ustedes, por ejemplo, tienen proceso formativo, esto tiene que ver más con atención al detalle. No es como que estoy aprendiendo y como estoy aprendiendo echamos a perder la situación con el paciente. Es que estas son personas. ¿Listos? Entonces, pilas con eso. En la primera sesión que se considera esto, entonces usted recaba información, pero antes de eso tiene que garantizar que esté la documentación del paciente. ¿Listos? Entonces, ahí sí ya usted puede hacer apertura de su historia clínica y esa apertura de la historia clínica, pues usted la hace, digamos que construyendo el concepto relacionado con anamnesis, que es construyendo y reconstruyendo los recuerdos que tiene la persona asociados a su motivo de consulta. Entonces, cuénteme desde hace cuánto tiene esos síntomas, cuénteme a partir de qué momento, cuénteme de qué se trata, cuál es, digamos, ese análisis topográfico de la sintomatología que tiene el paciente, cuénteme al respecto, hábleme de ellos, ¿listos? De tal suerte que, ya digamos, vinculándonos un poquito al modelo, lo que estoy buscando es que la persona me comparta los síntomas, ¿cierto? En los que yo pueda hacer observación de ciertos signos que me van a permitir, pues, hacer una exploración para luego formular una serie de hipótesis. ¿Listos? Entonces, voy a explorar. Aquí, entonces, esta escena les comentaba que aquí ya puedo profundizar el motivo de consulta. Y es que esta es justamente la razón por la cual en los escenarios donde se hace la recepción de caso, no se debería profundizar demasiado, aunque por motivos académicos es posible que algunos asesores, digamos, metan la mano un poquito más adentrico para que usted, digamos, pueda visualizar un poquito más del caso o no. No es recomendable que la persona me cuente demasiadas cosas dentro del proceso de recepción de casos porque no es la primera consulta. Ya aquí en esta primera sesión, usted ya no debe tener observadores, salvo su asesor y su coordinador que entra ocasionalmente. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, eso me estaba cuestionando esta mañana cuando estaba entrando a las sesiones que tenían por ahí. Y es que yo entro, pero yo no prendo la cámara ni el micrófono, por supuesto. Mi intención no es llegar y, digamos, interrumpir. Sin embargo, si vamos a ser rigurosos con el proceso de delegación progresiva que usted está llevando, sí, digamos que la norma nos indica como necesario hacer como una interrupción del proceso para verificar que usted esté haciendo lo que debe hacer. ¿Listos? Si de pronto usted no lo tiene demasiado claro, pues entonces este proceso usted lo debe compartir con su asesor y en casos como el de Sebastián, que ya van a empezar a atender, durante la asesoría se debe planificar la anamnesis o la primera sesión y se debe registrar en el formato que se llama precesión. Entonces, el formato de precesión sirve para que usted comparta el caso con su asesor y su asesor le diga, ok, mira, vamos a hacer una lista de síntomas, ¿sí? Vamos a categorizar esos síntomas, vamos a hacer la anamnesis, vamos a hacer qué, ¿cierto? Vamos a hacer el diagnóstico multiaxial, vamos a aplicar el examen mental, ¿cierto? Me acabo de acordar de algo del examen mental, pero si no me acuerdan, entonces, ¿cierto? Entonces, el asesor te indica qué es lo que debes hacer. Y parte de esas horas que se tienen como trabajo independiente, pues está en construir o ampliar eso que el asesor te está sugiriendo. Entonces, por ejemplo,
hay que hacerlo del examen mental. Ah, ok. Es que no tengo muy claro cómo así que es la orientación a lo psíquica y autopsíquica. Ah, ok. Entonces utilicemos estas horas para que te vayas enterando del examen mental, mires bien cómo lo vas a aplicar, o si vas a aplicar un mini mental. No es, digamos que la idea es que durante la hora completa que tenemos como oportunidad en la sesión con el paciente, pues le brindemos todo el examen mental completo o apliquemos el instrumento lo más completo posible. Y a propósito de eso, pues ya me solicitaron hoy otra vez, digamos, una disponibilidad de consultorios para mirar el tema de la alternancia, o sea que por ese lado parece, yo ya me encuentro pues más o menos en disponibilidad de asistir ciertos días pues para realizar ciertas actividades dentro de consultorios ahí. ¿Listos? Bien, entonces no se olviden de esos aspectos que están relacionados ahí. ¿Y qué es la anamnesis? Pues las reminiscencias, ¿cierto? Los recuerdos y todo el proceso de como en el que el terapeuta recauda toda la información asociada a la aparición del motivo de consulta y a los síntomas asociados a ese motivo de consulta. ¿Qué es lo que le pasa a la persona? Y ya usted ya se empieza a dar ciertas ideas desde el modelo que le permiten como empezar a pensar en hipótesis de adquisición o hipótesis de mantenimiento. Ya también, entonces, depende de, técnicamente de lo que usted quiera hacer. Yo usualmente sugiero o sugeriría que usted de pronto desde las primeras sesiones le solicite a la persona una autobiografía, ¿cierto? O un autorregistro, pero eso va a depender pues de la velocidad del proceso, o sea, no todos los procesos se prestan para eso. Entonces, si bien el modelo nuestro está un poco más estructurado, ¿cierto? No significa que etapa 1 y entonces tengo que hacer esto obligatoriamente porque puede ser que el paciente se desborde y que puede suceder una serie de situaciones adicionales que no necesariamente usted las tiene presupuestadas y que hace pues que eso se salga un poco. Lo ideal es que usted siga el plan, ¿listos? Y lo que le iría a verificar la profe Olga, no se extrañe, por decirlo así, a algunas personas puede que les parezca sorpresivo, pero no se extrañe, es porque la función del coordinador, entre otras cosas, cuando está haciendo, digamos, su función asistencial, es verificar que usted está cumpliendo con los protocolos que le da la universidad para ello. Entonces, allí debe aparecer el uniforme. Esta mañana me di cuenta que hay una sesión donde la paciente no encendió su cámara. No sé si ustedes estaban ahí en ese momento, ¿cierto? Esta mañana me di cuenta de una persona que estaba en sesión y su paciente no entró, ¿cierto? Esta mañana, de tal suerte que yo me voy informando, ¿sí? Hago la ronda, como por ahí el doctor me entiende, hago una ronda, ¿sí? En la que reviso que se estén cumpliendo los requisitos y entre otras cosas el requisito pues es el uniforme y el cumplimiento de la precesión. Por eso esas precisiones, luego que usted las construye y dijimos que de pronto las coloque en la misma hoja de Excel y las vaya copiando hacia abajo para no hacer más hojas, sino que va copiando hacia abajo el formato. Yo, como usted lo pone en su carpeta, pues yo accedo a la precesión, miro y digo, ah, ok, con el asesor quedaron que hoy van a, después de hacer las hipótesis de adquisición o las hipótesis de mantenimiento, hoy van a entrar en la etapa de comprobación, ¿sí? Y van a comprobar esta hipótesis aplicando esta prueba. Ah, ok, entonces yo leo eso, entro a la sesión y ¿qué están haciendo? No, pues estamos aplicando esta prueba, estamos haciendo esto. ¿Listos? Bien. Como el consentimiento informado les decía es súper importante, aquí hay simplemente unas consideraciones al respecto de lo que se trata esa historia clínica, y es que se supone que el paciente en forma libre y voluntaria pues está de acuerdo con el proceso que se le propone. Desde ese punto de vista, esto está un poco, digamos, modulado por el modelo, ¿cierto? En el que pues hace parte como de ese contrato terapéutico, por ejemplo, hablar de los pormenores del proceso y ser muy detallado con lo que se va a hacer. Nosotros manejamos un protocolo, pero ese protocolo no le impide a usted, por ejemplo, ser un poco más específico con la persona cuando están hablando al respecto de lo que se va a hacer durante la sesión y hablarle claramente al respecto de que no otorgamos soluciones mágicas, no se trata de eso, sino lo que hacemos es acompañar un proceso muy juicioso, muy riguroso, con muchas ventajas y con muchas perspectivas, ¿cierto? Y que sí es posible generar cambios desde siempre y cuando pues tengamos la oportunidad de trabajar en equipo. Entonces, primero vamos a hacer una fase en la que vamos a evaluar y vamos a ser muy juiciosos para tratar de identificar dónde están las variables que necesitamos modificar
para tratar de identificar cuál es la situación completa, el panorama completo del paciente, antes de poder intervenir y luego vamos a volver a revisar para mirar si hemos avanzado o no. O sea que, si bien nosotros ordenamos un protocolo, entonces no necesariamente tiene que ser ese y ya, sino que usted puede compartir, digamos, algunos elementos que están dentro de su modelo, de su enfoque o dentro de su proyecto de intervención con su paciente, para que él pueda tomar una decisión. ¿Listos? Otra cosa en esta primera sesión es que es saludable, por ejemplo, que usted se informe de ese consentimiento informado, revise y de pronto puntúe qué cosas podría preguntarle el paciente. Esto es igual que en la aplicación de una prueba. O sea, usted se anticipa para esta persona puede que me pregunte este concepto en particular, entonces pues yo comparto con el paciente alguna duda, alguna pregunta, pues no las hay, entonces está perfecto, hay firma, o si lo tiene, aclararlo. ¿Listos? Este asunto de la historia clínica, pues nos la trae por allá la ley 1995, la resolución 1995, que apareció como la primera historia clínica que ya ha sido, digamos, reestructurada, pero las reformas que han aparecido pues son usualmente las asociadas al tema de la custodia y la devolución de historias clínicas. Cuando yo tuve mi institución, por ejemplo, yo declaré el cierre y preciso salió esa nueva norma y pues una de las dificultades que tuve fue justamente declarar dónde quedan las historias clínicas de la institución, porque bueno, normativamente pues siempre se están haciendo ajustes. Bien, pero esencialmente pues cumplimos todavía muchos de los requisitos de la 1995 y pues no solamente por eso, sino que además pues es un estándar completo de habilitación. Entonces por eso aparece aquí que es un estándar de historia clínica, que quiere decir que cuando se auditan las instituciones prestadoras de servicios de salud, este es un capítulo completo para revisar, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las actividades que realiza consultorios dentro de ese estándar de habilitación? Pues es uno de los procesos, digamos, claves, que de pronto usted no se entera, está tras bambalinas, pero que el pedazo que le corresponde a usted dentro de ese proceso, pues es tener un consentimiento informado, registrarlo, ¿cierto? Y ese compone historia clínica, o sea que es un documento asociado a la historia clínica, que felizmente en consultorios pues están sistematizadas. Pues a mí me tocó cuando estuve trabajando yo, pues todo manualito, o sea, hacerle escribir todo a mano, y pues uno de los criterios es justamente evitar enmendaduras y tachones, y sufre uno bastante cuando uno se equivoca y toca borrar eso. Por eso una de las indicaciones para usted es que todo lo que vaya a documentar en historias clínicas, primero lo documente en Word, revise ortografía, etcétera, mire conceptualmente las situaciones, lo que está escribiendo con su asesor, ¿cierto? Para que de pronto le ayude a vincular conceptos del modelo, cómo aplican, etcétera, etcétera, ¿sí? Antes de subirlo, porque ya después de que está subido al sistema es más complejo. ¿Listos? Bien, mire que es un derecho además, entonces por eso está aquí vinculado que se trata de un derecho del paciente, de conocer qué es lo que le van a hacer, ¿cierto? Acá no estamos aplicando jabones del indio amazónico, no estamos haciendo baños de no sé qué, no estamos haciendo entierros en no sé dónde, no. Aquí lo que estamos haciendo son procedimientos que se supone tienen un respaldo, una justificación, una base científica, y por ello están abiertos al público y al escrutinio de los observadores. ¿Listos? Entonces el paciente tiene todo el derecho y nosotros tenemos todo el deber de informar qué es lo que vamos a hacer, y esto se encuentra consignado pues en el estándar de historias clínicas y procesos prioritarios también, bueno, de ladito, por ese lado. ¿Listos? Donde dice claramente que cuenta con un procedimiento de consentimiento informado. Entonces, eso es lo que estará pues, trabajando la auditora en este momento, a mirar si ese procedimiento que, digamos, para nosotros es un protocolo, que es el formato, funciona o no funciona, qué le falta, qué hay que agregarle. Por lo pronto, pues trabajamos con eso. ¿Listos? Bien. Ok, listos. Ya estos son, digamos, observaciones relacionadas con el Código Deontológico Colombiano. Somos responsables de los procedimientos de intervención que se decidan utilizar. No se practican intervenciones sin consentimiento autorizado del usuario. Mira que esto está explícito acá. No realizar ninguna actividad o intervención sin consentimiento autorizado del usuario. Entonces, por eso, en la primera sesión, eso ya tiene que estar firmado. ¿Listos? Bien, mire que acá hay otra cosa que es interesante, pues ya que estamos aquí todos entre cognitivos conductuales,
hablar de que las intervenciones que se van a practicar tienen un sustento, ¿cierto? Y pues que como tienen un sustento, pues es posible que podamos prever si existen o no riesgos, si hay eventos adversos, qué puede ocurrir dentro del proceso. Entonces, ese sustento usualmente en otros enfoques pareciera que no es tan claro y no es tan grave si uno, digamos, no tuviera que pensar que no solamente es que pareciera que no es tan claro, sino que además pareciera que no les interesa producir sustento, ¿cierto? Y esa es una de las cosas que iríamos a ver hoy del modelo y digamos que es el legado asociado a el método cartesiano, que esencialmente lo entendimos así, como el método de la ciencia. ¿Listos? Pero miramos. Bien. Otra cuestión que está ahí... Profe, una pregunta. Señora, ok, sí, está bien que me interrumpa porque cuando miro la presentación no le... Sobre el consentimiento informado. Su merced dice que en la primera sesión ya lo debemos tener, pero entonces digamos cómo nosotros le diríamos al paciente al momento que lo llamamos para agendar la cita o cómo ahí, digamos, cómo haríamos para que nosotros tengamos el consentimiento informado para el día que tengamos la cita con ellos, la atención. Bien, en teoría, ese consentimiento informado se le envía a él en la recepción de casos. En la recepción de casos le informo, en teoría. Nosotros, para ganar tiempo, desde el momento en que le hacemos la cita, le decimos, mira, te voy a enviar un documento que se denomina consentimiento informado para que lo puedas ir chequeando si quieres, para que de pronto la gente no se sienta... Mira que cuando empezamos el asunto de la pandemia, ciertas personas se sentían como extrañadas de que uno les enviara un documento para firmar, porque no saben qué es eso, no entienden qué es eso, pero les tienen miedo a firmar el documento, con justa razón. Por los mismos motivos que estamos en el país del Sagrado Corazón, a la gente pues de pronto le inquieta pensar que uno le envía un documento para que firme, ¿cierto? Entonces, lo indicado para ganar tiempo es que usted de la llamada pues le diga, cuando usted le dice los documentos para iniciar el proceso, entonces tú le puedes decir tranquilamente, pues una vez se tome la decisión de que se inicia el proceso, es importante que usted firme un documento que se llama el consentimiento informado, que es como un permiso que usted nos da para poder trabajar con usted, ¿cierto? Y allí pues le van a informar, digamos, como de qué se trata el proceso de intervención, como para que la persona por lo menos tenga una información previa sobre eso. Recuerde que usted le debe capturar en el momento de la llamada el correo electrónico y a ese correo electrónico usted le hace llegar el consentimiento informado. Lo que se pretende ahí es que él cuando haga la recepción de caso, pues ya tenga el consentimiento informado listico, ¿cierto? Pero en la recepción de caso usted le puede recordar que no puede iniciar procesos sin que esté esa firma. Entonces, si por ejemplo llega la primera sesión y esa firma no está, entonces parte del proceso, parte de la primera sesión está en revisar que se haya firmado el consentimiento, ¿cierto? Revisar si tiene dudas, preguntas, inquietudes, y de ahí para allá ustedes no me avanzan hasta que eso no quede claro y firmado. ¿Listos? No me avanzan. Y entonces, ¿qué hacemos? Que nada, ¿cierto? Igual que esta mañana les estaba diciendo, el practicante que llama a su paciente es el encargado de verificar que sí va a asistir, porque una cosa que suelen hacer es esperar al momento de la cita y dicen, no se conectó, ajá, y confirmó, no, y ¿desde cuándo tiene la cita? Desde la semana pasada, no, mi hija, eso a uno se le olvida, ¿cierto? Sobre todo si es una persona que no maneja, por ejemplo, los sistemas o que por cuestiones de la Rosa de Guadalupe no le llegó la cita a Teams o no lo maneja. Entonces, siempre es recomendable usted, digamos, confirmar la cita por lo menos un día antes, ¿cierto? Llamo para confirmar su cita de psicología. Se va a dar cuenta que hay gente que dice, ay, sí, yo no me acordaba, ¿cierto? Pero si lo hace una hora antes, pues es más complejo. Si lo hace 5 minutos, ya nada que hacer. Sobre todo cuando me escriben a mí ya de última hora, ay, es que el correo quedó mal y no sé qué, si se manda. No, pues ya no me van a poner a correr a mí si son 100 personas, ¿cierto? Es responsabilidad, digamos, de ustedes verificar. Pues de la misma manera, para el tema del consentimiento informado, entonces usted lo envía previamente, ¿cierto? Pero le indica que lo va a enviar. Entonces, cuando está hablando con él, usted le indica, ¿cierto? Si se prefiere, que me parece ideal, y es que en el momento que va a confirmar la cita, pues usted confirme con él que ya ese documento esté firmado y con eso gana tiempo. Porque si bien es una hora
que tenemos de sesión, cuando, digamos, necesitamos quitarle tiempo para hacer esas revisiones, pues entonces le quitamos tiempo a la sesión. ¿Listos? Entonces, en condiciones ideales, usted le informa cuando lo llama y se lo envía con el correo electrónico de una vez. O usted le puede, cuando él le envía los documentos, usted le responde con el consentimiento informado. Lo ideal sería más o menos que esa información ya estuviera en la recepción de caso. Pero la realidad es que como estamos en horario colombiano, usualmente las personas llegan ahí y en la recepción de caso pues quieren es preguntar de qué se trata y no entendieron y etcétera, etcétera. Entonces en la primera sesión, usted lo primero que hace es chequear los documentos y entre los documentos el consentimiento informado. ¿Ya está listo? Listo. Bien. Lo siguiente, entonces mire, hemos hablado de consentimiento informado, de anamnesis, historia clínica y evoluciones. Todo esto es lo que, digamos, está proyectado a que usted haga durante las primeras sesiones. Y eso es, digamos, como uno de los propósitos que tengo con este tipo de reuniones. Y es que usted se piense como cronológicamente más o menos que debería ir haciendo. ¿Listos? Entonces, lo siguiente pues ya es lo relacionado con el tema de historia clínica propiamente dicho. En esta historia clínica lo que se procura es que haya un registro de las atenciones que usted ha tenido. Estas evoluciones pues tienen además unas características que el sistema ya las tiene, ¿sí? Que las conocen mucho, por ejemplo, las enfermeras. Entonces toca comentar la hora de inicio, el objetivo de la sesión, qué se hizo durante la sesión, cuál es el estado de conducta del paciente, con qué estado salió el paciente, ¿cierto? Yo registro la fecha, la hora, el propósito de la sesión, lo que hice durante la sesión, si revisé tareas previas, qué tarea quedó para después, en fin, yo debo registrar cada una de esas sesiones. Y en este modelo todavía más. Mire que la idea es que yo, por ejemplo, cuando recibo una historia clínica, porque estoy haciendo un proceso de enganche, y se supone que si está en el modelo, pues yo debería ver esto muy organizado, donde la persona, digamos, en sus primeras sesiones hizo su proceso de apertura de historia clínica y esto, pero hay un proceso muy juicioso de evaluación, de diagnóstico, ¿cierto? De medición de línea base, etcétera, todas esas cosas que de pronto nosotros aprendemos en el lenguaje de lo que tiene que ver con la medición, ¿sí? Para que usted pueda evaluar pues, cuál fue la calidad del proceso, o si ya hay resultados, entonces aplicaron estas pruebas, ¿dónde están los resultados de estas pruebas? ¿Cierto? ¿Se hizo esta medición? ¿Dónde está el resultado de esta medición? ¿Se decrementó esta conducta? ¿Dónde está, digamos, la evidencia de que esa conducta se decrementó? ¿Listos? Entonces, es a ese registro de todos esos actos médicos que se hicieron durante el proceso, pues le conocemos como evolución. Que hay una diferencia, y es una confusión que tenía yo también cuando entré, digamos, al área clínica, y es que yo pensé, o sea que todas las semanas el paciente debe evolucionar, y no. Digamos que el concepto es evolución, pero es un registro de lo que se ha estado haciendo con el paciente, que no implica que el paciente se haya estado moviendo o evolucionando en algún sentido. ¿Listos? Incluso esas evoluciones clínicas que hacemos en rehabilitación, a veces son reiterativas, sobre todo en rehabilitación, porque la rehabilitación implica la repetición de muchas acciones para que la persona, por ejemplo, reduzca movimientos, ¿cierto? Conductas, pensamientos, hábitos, etcétera, depende de lo que usted esté haciendo. Entonces hay como mucha repetición de repetición, 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 ¿no? Así como los procesos asociativos que vamos a ver más adelante relacionados con los condicionamientos, que entre más procesos de esa naturaleza se hagan, soy casado, nada que hacer. Bueno, procesos de esa naturaleza se hagan, pues ahí existe una mayor probabilidad de que haya, digamos, un éxito dentro del objetivo de la terapia. Entonces, cuando usted hace trazabilidad a las evoluciones, pues puede encontrar cosas como esa, que hay como una serie de acciones o situaciones como más o menos repetitivas en una línea de tiempo, y pues esos hay que contrastarlos con el objetivo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, se trabajaba mucho con coger la cuchara, ¿sí? Con la conducta de comer solo, ¿sí? Entonces, técnica de manos quietas. Entonces, manos quietas, manos quietas, manos quietas, 1, 2, 3, 4 sesiones. Además, porque hay un retroceso. Cuando se trabaja así, por ejemplo, había retroceso los fines de semana, se llevaban los niños se los llevaban las papás y no hacían un mantenimiento conductual, ¿cierto? Entonces había decaimiento, entonces ya el niño sabía que uno le decía manos quietas y las ponía abajo,
Y durante el fin de semana, pues volvía otra vez con el aleteo cuando eran casos de chicos autistas, etc. Entonces, cuando yo voy a mirar ese registro, yo tengo que ver, ¿cierto?, que debe existir una lógica entre los objetivos terapéuticos y los actos, digamos que ahí aparecen como actos médicos, pero que son actos que están relacionados con el proceso de intervención, ¿listo? Donde usted registra cada una de las cositas que hace. Y esos registros usted los va a hacer en Panacea. Paréntesis para decir algo importante, y es que Panacea cambió, chicas que de pronto habían hecho ya sus evoluciones el semestre pasado. Ahora Panacea me está pidiendo que debo legalizar al paciente en cada una de las atenciones que le hago. O sea que en la primera atención yo legalizo al paciente, que es un proceso que se supone que es de facturación. Oído, a los pacientes no les cobramos nada, pero cuando se hace la anotación en el sistema, pues el sistema es un protocolo lleno de módulos, ¿cierto? Y uno de esos módulos es facturación, porque es un software pensado para una IPS. Entonces tiene que pasar por ahí. Entonces, cuando no lo hacemos de esa manera, es como si solamente facturó una vez. Cualquiera que haya hecho uso de sus servicios médicos sabe que eso es una gran mentira. O sea, uno factura cuando lo atiende el médico por primera vez y cuando le va a leer los exámenes o cuando le tiene otra sesión de seguimiento, bueno, etc. Entonces, lo mismo va a suceder acá. Necesitamos pasar incluso las evoluciones por el tema del módulo de la legalización del paciente. ¿Listos? Esto es importante para que no se les olvide cuando lleguen allá. Bien. Ahora, algunas consideraciones relativas o relacionadas con estas técnicas que están metidas dentro del modelo conductual, cognitivo-conductual y pues para algunos pues también emotivos. Aquí simplemente pues existe una referencia al respecto de esas técnicas que por lenguaje de pronto ya vamos a ver que se fueron como categorizando en diferentes conceptos basados como en los principios que tiene para aplicar cada una de esas técnicas en terapias como generacionales, hablando de la primera, de la segunda y la tercera generación. Este es el modelo, digamos, que utilizamos el semestre pasado para empezar a abordar la técnica particularmente y empezar a profundizar, porque yo sé, claro, ya ustedes están en sexto, ya mejor dicho, se van a graduar prácticamente, ¿sí? Y ya tienen cierto manejo o dominio de, por lo menos, del asunto teórico en cada uno de estos módulos. Y lo que concebimos el semestre pasado, pues, es darle profundidad y amplitud a cada uno de ellos. Lo que va a suceder este semestre es que lo vamos a hacer basado en las categorías que percibí que ustedes entienden como terapias de primera, segunda y tercera generación. Entonces, aquí lo que les propongo es hacer algo que estábamos haciendo hace algunos semestres y que lo rescaté en las asesorías cuando llegué al área clínica, y que me parece muy positivo, y es que durante el proceso podamos construir unas láminas que le permitan a usted consultar en forma rápida, pues en qué momento necesita o aplica una técnica particular. Entonces, la propuesta para el seminario, para que usted lo haga dentro del concepto de trabajo independiente, es que diseñe unas láminas o unas fichas, ¿sí?, que le permitan a usted categorizar estas técnicas de intervención de acuerdo pues a esas generaciones. O sea que el semestre pasado no lo vimos así. Pues arrancamos por técnicas de la, digamos, de la primera generación, sin hablar que íbamos a hacer una definición de esa naturaleza. ¿Listos? Entendiendo como la primera generación, bueno, entonces ahorita vamos como a hablar un poco del asunto de las generaciones, entendiendo como la primera ola de la psicología que se considera experimental o cercana a la ciencia, y luego digamos que se abrió la caja negra para decir, no, no es solamente el estímulo y la respuesta, sino que hay algo ahí. En mi época pues le decíamos los conductistas arrepentidos, finalmente aceptando que existía algo ahí en medio. Ahora, espero que no se ofendan, ¿no? Si es que hay algún conductista súper riguroso. Entonces, lo que digo es que en mi época les decíamos, claro, los conductistas arrepentidos se dieron cuenta que entre el estímulo y la respuesta, pues hay una serie de procesos ahí internos, ¿sí? Y esos procesos internos, pues, son cercanos a las cogniciones, por decirlo así, o a la cognición. Y aparecen entonces otra generación de psicólogos que, si bien tenían una base en la psicología de la conducta, o en la llamada psicología de la conducta, empezaron también a interesarse como psicólogos, digamos,
de segunda generación, ¿sí? Como a partir de Hulk, ¿cierto? Vinieron como a interesarse por otro tipo de cosas dentro de esa figura de estímulo-respuesta, y apareció entonces la necesidad de hablar de las cogniciones. Entonces, en el seminario es posible que hablemos de todas estas cuestiones porque soy respetuoso de su observación, o sea, que hago comentarios y todo eso, pues yo estoy metido en la misma colada, ¿listos? Entonces, aparece, digamos, un tipo de psicología ahí muy interesada en las cogniciones, en las verbalizaciones, en las autoverbalizaciones y cómo eso influencia la conducta, etcétera, etcétera. Y que si luego vamos a aterrizar en la tercera generación, pues sí, es la idea. Pero no que todo lo hablemos o que todo lo hable yo, sino que voy a procurar de pronto tener invitados en esta ocasión para ver, pues, que se convierta como en facilitadores del proceso. ¿Listos? ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta ahí? Ahí vamos entrando cada vez más en materia. Dudas, preguntas, inquietudes mientras tomo agua porque se me seca la garganta. Sí, profe, a mí me gustaría muchísimo que hiciéramos una sesión o puede ser de seminario o incluso de trabajo independiente donde nos facilitaras esos documentos o si tienes lecturas de terapias de primera, segunda y tercera generación. Pues yo he estado leyendo un poco a Leonidas Castro y todo el tema de su formulación clínica en cognitivo-conductual, pero pues es demasiada información desde hipótesis causales hasta hipótesis clínicas e hipótesis de 10.000 tipos de hipótesis. Entonces, voy como asimilando cada uno de los conceptos que se debe manejar, pero sí me gustaría de pronto que si tú nos puedes sugerir o nos envías el material puntual que vamos a aplicar en este proceso de práctica, pues sería fabuloso. Sí, claro. Yo tengo una limitación, por decirlo de esa manera, y es que algunos de los libros que yo tengo son físicos, ¿no? Pero sí, digamos que apenas sería este semestre que me estoy pensando el tema de subirlos a los grupos y trabajarlo. Y también lo vamos a ver aquí, o sea que vamos a hacer las dos cosas. Entonces voy a ver qué tan ágil puedo ser como para hacer las presentaciones de lado y lado para poder llevar un ritmo. Yo, con la información que ustedes me dieron, pues yo estaba tratando de llevar una lógica, veo que las primeras partes pueden ser similares a las del semestre pasado, porque hablamos algo al respecto de primeros auxilios psicológicos, pero digamos que también de formulación, también de terapias de primera, segunda y tercera generación. Sobre todo les interesa, digamos, hablar de tercera generación y terapias de aceptación y compromiso, mindfulness, toda esta cuestión ahorita, y yo pues lo digo de esa manera, toda esta cuestión, porque a pesar de que sea, digamos, una nueva ola, no siempre, digamos, las nuevas olas quiere decir que sea lo mejor o que esté ya fundamentado con suficiencia, ¿cierto? Entonces, pero igual las revisamos y etcétera. Eso esencialmente porque, pues, alguna de las críticas, y me anticipo a cosas que iremos a cuestionar más adelante, es que, pues, enseñarle a la persona que conviva con lo que le tocó, pues, puede que sí, puede que no sea, digamos, conveniente. ¿Listos? Pero bien, ya iremos hablando como para no empezar como a deshojar la margarita por ahí antes de tiempo. ¿Listos? Entonces, sí, yo procuraré pasar por todos estos dándole una lógica al proceso. Entonces, parte de la lógica es mirar que vamos a hacer historia clínica, para eso necesita el consentimiento informado, necesita la anamnesis, después de la historia clínica, entonces usted hace la evolución, y mira que estoy hablando de conceptos, digamos, en general. Ya ustedes, como por ejemplo en tu caso, María Paula, en asesoría, pues entonces ya aparecen cosas adicionales, como por ejemplo, empecemos a perfilar a esta persona y miremos si involucramos examen mental, ¿cierto? ¿Hace parte de su proceso formativo, por ejemplo, mirar cómo se hace el examen mental? Sí. ¿Sí? Esto será, digamos, un proceso tedioso para las personas que tienen unos modelos un poco más humanistas, por decirlo de esa manera, o tienen unas visiones un poco más humanistas de la psicología, porque hay algunos pues que carecen, digamos, de una estructura como esta, entonces van a tener un poco más de sufrimiento para decir, hay que hacer una anamnesis, hay que hacer un examen mental, o hay que hacer un diagnóstico multiaxial. Ahora,
¿Que el diagnóstico también puede ser axial? Sí, entonces eso lo van revisando con su asesor. Como hablábamos con Juan Sebastián, que ¿cuál formulación? Pues bueno, eso lo puedes ir hablando con tu asesor, negociando, mirando que sea lo más adecuado, por lo mismo que les decía ahorita, o sea, no porque existan o porque sean los desarrollos más recientes o algo así, significa que sean las mejores formas. Y desde ese punto de vista, pues a veces lo mejor es trabajar, digamos, con la orientación del asesor en los modelos pues, que él más conoce, ¿no? Porque digamos que tampoco es el propósito que se pongan a experimentar ahí, porque en la mitad está el paciente. Entonces, eso es lo ideal. ¿Listos? Entonces, mientras se formaliza o se cristaliza mi aproximación a la Cruz Roja, para que nos ayuden a profundizar sobre estos temas, pues hablaremos del asunto de la intervención en crisis, ¿cierto? ¿Por qué me interesa que este asunto quede un poco acá al principio? Si bien no vamos a profundizar ni a volvernos expertos en esto, me interesa porque es posible, ¿sí?, que durante sus sesiones pues aparezca la necesidad de trabajar este tipo de situaciones en consulta, porque una crisis pues no avisa, ¿sí? Difícilmente entonces usted, digamos, podrá prever una situación de crisis, ¿sí? Y por eso considero que estos que son apenas los primeros encuentros pues son propicios como para hablar de ese tipo de situaciones. Entonces, en términos generales, pensar en una intervención de crisis es pensar en unos tipos de intervención que se supone que son cortos, que tienen objetivos discretos para las estadísticas que se pueden medir, ¿cierto? O para la investigación cuantitativas que se pueden medir. Paréntesis para decir también que modelos como este son más cercanos a la investigación, sobre todo cuantitativa, ¿cierto? Yo les sugeriría que en la medida que usted quiera entender un poco más el modelo, también se aproxime un poco más a la investigación cuantitativa, porque le va a otorgar mucha información y mucha razón de ser, o sea, le va a encontrar mucha lógica a momentos en los cuales, por ejemplo, el modelo le pide medir, ¿cierto? Porque esto tiene una función particular, ya sea porque es investigación y hay que generalizar o hay que hacer hipótesis, o justamente porque en el paradigma epistemológico, ya iba a decir epidemiológico, epistemológico en el que trabajamos, justamente el enfoque es hipotético-deductivo, o sea que hay que hacer hipótesis, ¿sí?, para luego hacer deducciones al respecto de esas hipótesis. Entonces, interesante lo que decías tú, María, por ejemplo, si hablan de hipótesis, bueno, ¿dónde más se hablan de hipótesis? ¿Cierto? En la investigación, y que usted empiece como a hacer ese proceso, ¿sí? Y por eso les decía yo al principio, me parece genial que nos vinculemos al tema de investigación, porque para mí la clínica y la investigación son situaciones muy parecidas, si bien no es lo mismo, ¿cierto? Pero investigar usted sobre su caso es una versión análoga de investigar sobre su tema de investigación, ¿cierto? Y para eso usted tiene que utilizar metodologías, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listos? Entonces, si a usted le interesa, digamos, formarse un poco más con el modelo, pues entender un poco más las diferencias entre paradigmas en investigación, ¿no? Una cosa es paradigmas en investigación, otra cosa es en psicología, pero entre los paradigmas cualitativo y cuantitativo de investigación, esas diferencias y particularmente, digamos, mirar el enfoque hipotético-deductivo, empírico-analítico o positivista, que es como lo trajo Comte, que sería el legado nuestro del cognitivo-conductual para pensar en las formas que pensamos, ¿sí? Y esto realmente nos diferencia, o nos diferencia el modelo de muchos otros pensamientos que son, digamos, más influidos por corrientes filosóficas y que, digamos, que pretenden estar más alejados de metodologías que se supone científicas, sin entrar en discusión, digamos, de qué es científico o no científico, pues este enfoque sí tendría una consideración particular sobre eso. ¿Listos? Ahorita, que sería como la pregunta orientadora de lo que sigue. Bien, entonces se supone que tiene objetivos limitados, tiene una duración limitada, ¿cierto? Y que puede durar, como su duración es limitada, horas o días. En teoría, digamos que una intervención inmediata pues, no duraría más de unas horas, ¿cierto? Pero una intervención corta, pues en teoría aquí tenemos intervenciones que vimos, por ejemplo, hablando de los proyectos de investigación de la universidad, de 3 sesiones, ¿cierto? Y para su experiencia clínica, pues nosotros tenemos más o menos hasta 12 sesiones,
¿sí? Ya si usted está en optativa 1, de pronto tenga más o menos hasta 15, 14 sesiones para realizar su proceso. Sigue siendo corto, ¿no? Por eso es que muchas de las situaciones que vayamos a trabajar acá, cuando vamos a filtrarlas, pues tiene que ser un grupo de situaciones que se puedan manejar o que la persona sea consciente que necesita hacer empalmes para profundizar sobre su situación, porque debido a su complejidad, pues no se pueden trabajar en 3 sesiones, ¿cierto? O en 8 sesiones, o en 12 incluso. Hay procesos de condicionamiento, contracondicionamiento, que nos implican, digamos, hacer uso de una serie de sesiones adicionales solo para medir, solo para hacer línea base. Y eso también depende del juicio con el que usted lo haga. ¿Listos? Entonces, estos primeros auxilios psicológicos, pues se supone sesiones cortas, ¿cierto? Que tienen que ver con situaciones que son agudas, ¿sí? Y que necesitan una atención inmediata, no prolongada, pero usualmente es para reducir sobre todo los niveles de ansiedad o de activación fisiológica o, en fin, que tenga una persona en un momento determinado. ¿Y que si eso puede pasar en consulta? Claro, ¿sí? Entonces, por ahí escuché a algunos chicos que pensaban sobre la complejidad de ciertos casos que dicen deberíamos atender, pero es que no estamos pensando solamente en su necesidad educativa, sino en el tipo de situaciones que nos podrían suceder estando a distancia y que no podemos atender de la mejor forma. Entonces, una cosa es que estemos, digamos, en la presencialidad físicamente con el paciente y podamos regular ciertas situaciones en forma presencial más eficiente. Y otra cosa es estando a distancia. Entonces, ahí sí ya no aplica de la misma manera. Entonces, el semestre anterior, pues hablábamos de la importancia de los protocolos de relajación, los protocolos de respiración, la relajación autógena, ¿cierto? Los procedimientos de relajación que usualmente o que deberían ser próximo-distal y cefalocaudal, ¿no? Siguiendo las lógicas del proceso de desarrollo. Bien, lo primero entonces que sería, hablando de las categorías de lo que podría suceder en términos de etapas en esos primeros auxilios psicológicos, es lo que se presenta acá, como hacer un contacto psicológico con el paciente, que de pronto fenomenológicamente esta persona perciba su presencia, ¿cierto? Lo percibe como un fenómeno que está allí, que acompaña su situación, ¿sí? Examinar las dimensiones del problema. Ahorita vamos a ver que esto está como distribuido ahí. ¿Listos? Explorar si hay soluciones posibles o si la persona ha tomado algunas alternativas de solución. Y pues en algunos casos ayudar a tomar decisiones que le permitan a la persona tener una salida concreta dentro de una situación particular. Y esto tal vez sea una de las cosas que vea, he estado tratando de iniciar en consultorios y es el proceso de seguimiento. Digamos que no es tan claro, pero cuando por algún motivo usted atiende una situación de emergencia en otro lugar, a cuando lo hace institucionalmente. Entonces resulta que yo sí siento un compromiso con el paciente, es un compromiso institucional, ¿cierto? En el que yo pienso, no puedo dejar a la persona ahí, sino que necesito además hacer seguimiento para saber qué sucedió. Entonces hay ocasiones donde el paciente, por ejemplo, sale llorando de consultorio, ¿cierto? Sale desregulado, por decirlo de esa manera, del consultorio. Esto realmente es una falta en la responsabilidad del proceso. Entonces, uno de los aspectos importantes es aprender el ritmo terapéutico, que digamos que esencialmente, pues les sugiero que utilicen los primeros 10 minutos para lo mismo que en los talleres, romper el hielo, hacer empatía, hablar de otras cosas, ¿cierto? Y de suerte que nos vamos adentrando en forma paulatina en el proceso, porque como es una hora, pues entonces yo utilizo solamente, trato de utilizar 10, 15 minutos del proceso inicial antes de empezar a entrar en materia y que la persona de pronto empiece a elevar sus niveles de ansiedad porque estoy tocando el tema particular que le interesa, ¿cierto? Entonces, el semestre pasado, hace unos semestres, por ejemplo, con el caso de un señor, un adulto mayor que estaba tenía pérdidas económicas y estaba perdiendo su hogar, entonces él hablaba muy bien, se desempeñaba muy bien, ¿cierto? Lo que es saludar, cómo está, cómo le va, qué ha ido, qué ha pensado, qué ha hecho, eso está perfecto, pero cuando entramos en materia, entonces ya se corta la voz, empieza a temblar, hay respuestas físicas de la persona que indican que ya está entrando, digamos,
a aproximarse a la situación que le causa angustia, que le causa ansiedad. Entonces, cuando ya estamos hablando del problema, ya esta persona está llorando, está desregulada, ya se siente desacomodada, necesita agua, de pronto un pañuelo, todo ese tipo de cosas son importantes. Y cuando yo digo seguir el ritmo, es que está bien que tengamos un pico dentro del proceso de intervención, pero siempre pendientes. Yo creo que eso es una de las cosas que me faltó hacer en gestión en consultorios, y es pedir un reloj para cada consultorio. A mí me parece muy útil en consulta tener reloj, porque justamente seguir el ritmo se trata de eso. A veces uno se involucra tanto con el proceso que se le pasa el tiempo a uno, ¿cierto? Y no se da cuenta que la persona está, ¡pum!, con alta ansiedad y ya se acabó la sesión. Entonces, ahí es donde digo, hay una falta de responsabilidad porque sacamos el paciente de esa manera. Entonces, desde ese punto de vista, pues hay que desescalarlo, regularlo, porque afuera está el Transmilenio, porque hay muchas condiciones de riesgo cuando la persona sale, por ejemplo, si estamos en la 170, porque usted simplemente desconecta el computador y lo cierra y no sabe qué pasa con la persona. Entonces hay que regularlo. Es la misma función que debemos hacer en caso de emergencia, ¿cierto? Bien, el paso 1 que decía allí, examinar las dimensiones del problema, perdón, paso 2, examinar las condiciones del problema. Ya habíamos dicho que el contacto es que fenomenológicamente la persona sienta que ahí está usted, que entiende, que alguien le recibe su problema, que no está solo, que hay alguien ahí que le interesa. En este segundo, pues examinar las dimensiones del problema, yo lo caractericé con estas preguntas para que de pronto a usted se le pudiera facilitar entender cómo se examina esas dimensiones del problema. Como no sabemos qué es lo que sucede, pues entonces cuente qué sucedió, qué es lo que está sucediendo, cómo ocurrió lo que sucedió, ¿cierto? Entonces estoy mirando las dimensiones, a veces, por ejemplo, se trata de una muerte, ¿sí? Pero no es lo mismo una muerte natural que una muerte trágica. Entonces yo estoy evaluando las dimensiones del problema, ¿cierto? Yo, por ejemplo, he tenido pues no digo la oportunidad, sino he tenido la experiencia de tener muchos allegados fallecidos, familiares, ¿cierto? Y entonces usted lo toma de una forma porque casi se podría decir que usted ya tiene la experiencia, así como las personas que ya han tenido mucha experiencia con pérdidas emocionales, porque ya saben que los novios vienen y van, o las novias no sé qué, me rompió el corazón, pero ya estoy feliz, etcétera. Pero en el momento que le ocurre a la persona, para ella es novedoso o es importante, pues puede ser, digamos, crucial que usted se interese por identificar cuáles son esas dimensiones del problema. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cierto? Y la persona empieza a describir esa situación. Ahora bien, es importante que usted chequee, ¿cierto?, el ritmo en el que esas preguntas afectan emocionalmente o no a la persona. Una de las ansiedades más altas que siente usted como terapeuta dentro de un proceso es el manejo de los silencios. Pero esos silencios a veces son pausas importantes que la persona hace para regular su estado emocional y poder seguir contando. Porque si usted está llenándole de preguntas, la idea no es que sea un cuestionario, sino una conversación. Y la persona está inundada emocionalmente, pues no va a tener espacio para responder porque las lágrimas no le dejan, porque el llanto le ocupa. Entonces, los manejos del silencio y esos ritmos tienen que ver con la oportunidad del paciente a desahogar cierta cosa, ¿cierto? Él podría decir, pasó de esta manera y otro y fue terrible, y cómo te sientes, y ampliar, digamos, con otros elementos asociados al proceso, formas de permitirle a la persona, digamos, desahogarse, ¿cierto? Desahogar antes de continuar. Entonces, mire que cuando yo examino las dimensiones del problema y estoy indagando sobre la situación, le estoy dando también la oportunidad a la persona que no solamente que me informe, sino que también desahogue las situaciones emocionales o los estados emocionales por los que pasa al pensar en lo que sucedió. E incluso, ahora que lo menciono de esa manera, también es un ejercicio de esa naturaleza, ¿cierto? Hay que ver entonces cómo el proceso cognitivo que tiene que hacer la persona para rememorar lo sucedido le funciona de forma favorable o no a los propósitos de intervención. O sea, que pensar en lo que le pasa, si es una función reguladora, acuérdese que la palabra función también es clave para el modelo cognitivo-conductual. Si hacer la operación cognitiva es una función reguladora de los aspectos emocionales o no, usted está chequeando eso. ¿Qué significa que sea una función? Entonces, que existe una relación, ¿sí?, entre la situación cognitiva o el procesamiento cognitivo y la regulación emocional. Entonces, yo puedo identificar si la persona, en la medida que razona lo que pasa,
modula sus emociones, o si eso no está sucediendo. Y eso ya me está dando ideas, ¿ok? Acerca de cuál es el impacto de lo que le está sucediendo a la persona. Es decir, que una de las formas, digamos, más típicas que tiene una persona para procesar, ¿sí?, por ejemplo, su duelo o su situación emocional particular, es razonarlo. Lo procesa razonando sus emociones, ¿no? Y si eso no funciona, pues le va a dar a usted una idea particular. Cuando usted está examinando las dimensiones del problema, entonces usted puede empezar a darse una idea al respecto. Ahora bien, una idea dentro del consultorio. Esto para lo que estamos hablando de los primeros auxilios, pues es más o menos rápido, pero usted siempre tiene que ser respetuoso del ritmo del paciente y chequear eso, ¿cierto? Si esto sí está funcionando y ponerlo a pensar en ello. Usted lo ha escuchado. ¿Cómo le va a preguntar si es que le acaba de suceder? ¿Okay? Es posible. En algunas situaciones, por ejemplo, preguntarle las mismas situaciones a una persona es una forma de revictimizarla. Como una serie por ahí que hay en Netflix, ahora que me acuerdo, sobre una chica y un presunto abuso sexual. Decían que presunto porque nadie le creía, entonces el policía le preguntó, la mamá le preguntó, el médico le preguntó, en fin. O sea que hay formas también de hacer que la persona, digamos, sienta más dolor cuando le preguntan, y eso es lo que usted debe estar chequeando, si eso realmente le produce alivio, regulación o no, hasta dónde ir con ese asunto. ¿Listos? Entonces son preguntas simplemente que ayudan a explorar las dimensiones del problema y que tienen, digamos, otros efectos dentro de la situación del paciente en el momento. ¿Qué sucedió? ¿Cómo ocurrió? ¿Qué es lo que más te preocupa de esto que sucedió? ¿No? ¿Qué es lo más, qué podría ser lo peor? ¿Qué otra cosa podría suceder? ¿Por qué estás tan preocupado por esto? ¿Cierto? A veces, como les decía, son cosas que pueden ser que para usted sean simples, como que perdió un parcial, entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Por qué te preocupa eso tanto? En fin, y explorar qué sucede, qué situaciones asociadas están. ¿Listos? Y otra cuestión importante dentro del proceso, pues, es mirar si existen recursos sociales, incluso si existe red social ahí, digamos, no una red social, no sé cómo decirlo, una red de apoyo, ¿cierto? No una red social que la persona maneje, sino como si existen recursos que la persona pueda utilizar como amigos, otras personas, ¿listos? Que le puedan ayudar. Además, esto que es clave, pensaría yo, en explorar los recursos sociales, porque usted necesita buscar una salida, por decirlo de esa manera. Si usted se engancha con el paciente y esta persona no tiene recursos sociales donde poder, digamos, hacer exploración de sus necesidades o quien le reciba sus situaciones emocionales, en algunas ocasiones el paciente, el terapeuta puede quedar enganchado, ¿no? Porque usted es la primera persona que le habla o usted es la única red disponible, entonces queda enganchado y eso pues también es importante explorarlo porque usted tendrá que tomar decisiones al respecto de a dónde remitirlo, a dónde ponerlo, a dónde enviarlo, ¿cierto? Tal vez será esa una de las causas por las cuales algunos pacientes se enamoran de sus terapeutas, ¿cierto? Es posible. Yo, pues, a veces cuando teníamos las clases, pues compartía experiencias de esa naturaleza, donde pues, el paciente siente algún grado de empatía y esa empatía, bueno, crece porque hay una falta, digamos, de apoyo social que viene a cubrir el terapeuta y pues puede que se confunda, ¿no? Entonces, hacer la observación y la autoobservación siempre va a ser una sugerencia muy interesante en ese sentido. Bien, mire, el siguiente paso es explorar si la persona ha intentado algunas soluciones a su problema, ¿cierto? Si lo ha intentado previamente, qué es lo que ha hecho para solucionar eso. Si te sientes así, ¿qué has hecho para mejorar? ¿Qué has hecho para dejar de sentirte de esa manera? ¿Cierto? Y preguntas como esa pues son orientadoras de la exploración. ¿Qué se te ocurre que podamos hacer? Ok, no has hecho mucho. ¿Y qué se te ha ocurrido? ¿Cierto? Ya en ocasiones donde la persona es posible, ustedes lo han escuchado, que tenga una visión de túnel que no le permite, por ejemplo, ampliar esa visión a otro tipo de situaciones. Sucede, por ejemplo, en condiciones de maltrato, sucede en condiciones de yugo desigual o en maltrato económico, que la persona dice, no, pero no puedo hacer nada, ¿cierto? Él es el de la plata, o no puedo hacer nada, él es el que manda, o ella, o lo que sea, ¿cierto? Para no, digamos, hacer discusiones de género en este momento. Entonces, es posible que a veces la persona, pues, no nos otorgue una idea. Lo ideal es
que podamos extraer ideas al respecto de lo que la persona piensa o se sienta motivada a poder explorar qué se podría hacer en su situación, pero si no se logra, pues, y por eso aparece ahí en última instancia, entonces lo indicado sería, digamos, aportar algunas, en este caso sí serían opiniones al respecto de algo, ¿sí? ¿Y qué te parece si haces esto? ¿Y qué pasaría si intentaras hacer esta otra cosa? ¿Y qué pasaría si fueses tú al psicólogo? ¿Qué pasaría si consultaras mañana? ¿Qué pasaría si, en fin, cómo aportar algunas soluciones? Siempre generales, tratar de no ser tan específicos, sino que la persona tenga un rango de modelamiento de ese tipo de situaciones, teniendo en cuenta que, digamos, no podemos tomar las decisiones por ellos, por ninguna. ¿Listos? Entonces, mire que esto sigue siendo una etapa importantísima, pues mirar qué ha sucedido, qué soluciones ha tomado ha intentado la persona respecto a su situación. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta ahí? ¿Ya se durmieron? No, profe. No. Sin roncar. No, profe, hasta ahí muy bien. Cuando apaga los micrófonos, no sé si es que están roncando o qué. Mariana Angélica. Z. ¿Qué hace? Aquí escuchando, bro. Atentamente, diga, atentamente. Bueno, muy bien. Listos, continuemos. Entonces, me toca hacer pausas a mí porque si no preguntan, entonces yo voy siguiendo derecho. Eso está bien porque el tema avanza, pero está mal porque se me seca la garganta. Listos. Entonces, mire que aquí tenemos opciones, ¿sí? O sea, las primeras opciones es preguntar hacia la persona que ha intentado. A veces vemos que cuando la persona ha intentado algo, de pronto esos intentos han sido ineficaces. Cuando ya entremos a ver, por ejemplo, los análisis de la conducta o, por ejemplo, cuando entremos a ver el condicionamiento operante, vamos a ver que algunos de los intentos, por ejemplo, son reforzadores de las conductas y la persona espera una extinción y realmente lo que hace es un refuerzo, ¿cierto? Que es común, por ejemplo, con los padres que dicen, no, ya he intentado todo, le he pegado y no, ¿cierto? Lo curten a punta de golpes y no, ¿cierto? Entonces uno puede identificar que de hecho a veces las personas sí intentan cosas, pero esas cosas que intentan no hacen que las conductas o las situaciones se extingan o se desvanezcan o se decrementen por lo menos, sino que se mantengan o se incrementen. Entonces mire que aquí estamos hablando de soluciones, pero esa información que nos está otorgando el paciente en un momento determinado, así sea en forma muy local o ocasional, muy limitada por el tiempo, es relevante para pensar de qué forma está abordando la persona su situación. Y si eso está haciendo pues, que se mantenga un síntoma, ¿sí? O si realmente está haciendo que se decremente. Usualmente lo que va a suceder es que son conductas mantenedoras de los síntomas, ¿cierto? De hecho, por eso, ahorita que hablaron de formulación, hay unas hipótesis que son de mantenimiento o de adquisición, perdón, y otras que son de mantenimiento, o sea, que es lo que hace que las conductas se mantengan. Y de pronto, una de esas respuestas es que los intentos de solución pues no han sido exitosos por alguno de estos motivos. ¿Listos? Siguiente paso, pues claro, ya como sabemos si la persona pues ha intentado cosas o no ha intentado cosas, en términos generales habíamos dicho en la diapositiva anterior, pues tratar de empoderar un poco a esta persona sobre una serie de situaciones un poco más concretas, porque acuérdese que si estamos en la escena de una situación en crisis, pues estamos en la escena de una situación que necesita una atención, ¿cierto? Pero resulta que una de esas atenciones, pues técnicamente podría ser incluso un convenio para el aplazamiento, o sea, no lo hagas hoy, lo que pensabas hacer. ¿Qué te parece si mañana, ¿cierto? Consultas a tu psicólogo o qué te parece si mañana llamas a este número de teléfono que es de la universidad tal y después me llamas y me dices cómo te fue. ¿Se acuerdan que les había dicho que uno de mis dolores es que aún no tengo, digamos, fortalecido el proceso de seguimiento? Es por este tipo de situaciones, porque yo tengo entre mis objetivos poderle dar una ruta de salida a la persona y poder hacer un seguimiento sobre esa ruta. ¿Listos?
¿Qué te parece si mañana tomas el teléfono, llamas a este número y preguntas sobre la atención que está haciendo la Universidad de los Andes? Preguntas allá por mi amiga Diana. Yo ahora mismo voy a hacer una llamada para que ella te reciba la llamada, en fin, en fin. Entonces, mire que yo cuando hago algo de esta naturaleza, pues le estoy enviando un mensaje a la persona, es que no está solo, que hay una opción, que hay una alternativa, que me aplace lo malo que pensaba hacer o la decisión apresurada que pensaba tomar, porque yo estoy interesado y le voy a ayudar a solucionar allí algo, ¿cierto? Y hacemos un acuerdo. ¿Listos? Hagamos esto. Entonces, como usted no le han contestado, entonces yo mismo voy a llamar, yo te voy a comunicar con la persona encargada y voy a facilitarte este proceso, voy a ponerte en la lista de espera, te voy a dar una prioridad para esto, te voy a conseguir el dato de esta persona, te voy a, en fin, ¿cierto? Yo lo que necesito es que la persona sienta que tiene una ruta, ¿cierto? Y establecer un acuerdo, pero necesito, voy a hacer esto, pero necesito que estés de acuerdo, porque yo no voy a hacer esto para que tú me quedes mal, que yo no voy a hacer esto para que tú no vayas, porque yo no voy a hacer esto y tratar de establecer un acuerdo. Incluso hay contratos o convenios que es posible levantar cuando existe intermedio alguna situación de riesgo, por ejemplo, cuando hay ideación suicida u homicida, pero no se, digamos, no se recomienda mucho, pero existen acuerdos en los que yo puedo levantar un contrato con la persona de que no se va a hacer daño, ¿cierto? Mira, yo me comprometo con ayudarte. Todos los días lunes, de 6 a 8, 8 y media, pues voy a estar contigo en esta sesión hasta que se acabe el semestre. Ahí miramos y continuamos el siguiente semestre. Me comprometo contigo en ayudarte, pero necesito que te comprometas conmigo en que no te vas a hacer daño, no te vas a cortar si es que hay cutting, ¿cierto? No vas a atentar contra tu vida porque yo voy a comprometerme contigo a solucionar esta situación. Ya que incluso se pueden establecer contratos psicológicos, convenios, incluso se firman que la persona está de acuerdo con ese proceso para, digamos, tratar de lograr un vínculo y tratar de lograr allí una, ¿cómo se llama eso? Un compromiso del paciente con uno al respecto de una situación particular. ¿Listos? También cosas como, bueno, señora, ¿Será que me puedo retirar? Lo que pasa es que tengo observación a las Yesenia. 8. Tu ley. No estoy viendo a Yesenia. Yesenia, ¿usted dónde se metió? Metió la cámara debajo de la cama. No, profe, lo siento, se activo como si desde el celular. Listos. Entonces, un segundo, yo voy sacando acá la asistencia para que la firme y no se me vayan sin firmar. ¿Listos? Un segundo. Profe, yo igual tengo la recepción. Ya que me quiere abandonar, entonces ya un segundo. Karen, uy, Karen, ¿usted? No lo esperaba de ti, como dice la canción. Ay, profe, es por una buena causa. Sí, claro. Estoy estrenando micrófono, ¿se escucha bien? Ah, sonido. Gracias. Bueno, perfecto. Entonces, un segundo, ya les coloco la asistencia porque no la había puesto. Para que no se me volara. No, mentiras, no la había puesto y ya, un segundo. Ya no nos quedan sino 5 minutos o media hora, yo no me acuerdo. Bueno, depende de lo aburridos que estén. Ya a mí me gusta, pues, hablarle al computador, porque más, hablarle al computador porque ustedes no hablan. Entonces, me tocará decir, me gusta hablarle al computador. Porque Carol Triana no habla, porque Laura Forero no dice nada, porque Angie Martínez no cuenta nada, porque Karen se va, en fin. Listos. ¿Listos? ¿Ya vieron la asistencia? Ya debió haber quedado ahí, yo ya la estoy viendo en el chat, pero entonces para que la revisen y la escriban ahí. ¿Listos? Bien, entonces decía que le ayudamos a la persona a tomar una acción concreta para que en esa visión de túnel que tiene la persona en un momento determinado, pues encuentre una opción que nos permita remitir, enviar a la persona, incluso distraer, ¿cierto? Sobre la situación. Es decir, que hay gente que está tan embotada en una situación particular que dar una idea por fuera de lo que está sucediendo sirve incluso como un distractor y eso también es beneficioso. ¿Listos?
Entonces, miren, en ocasiones, por ejemplo, tendré que hacer o realizar cosas como esta. Para poderme retirar es necesario que te quedes con alguien. ¿A quién sugieres, si está mal escrito, dice sugieres que le hablemos, ¿cierto? Entonces, ahí vuelve y juega a lo que decía por aquí, la importancia de mirar cuáles son los recursos, cuál es la red de apoyo, a quién llamamos, ¿cierto? En una ocasión en la universidad, pues uno de los chicos estaba preocupado porque una amiga en otra ciudad le llamó y que estoy en el carro y me voy a matar, ¿sí? Y entonces, ¿cómo queda uno? ¿Sí? Si uno está aquí en Bogotá y la otra persona pues, está por la otra ciudad y le está diciendo me voy a matar. Es complicado, ¿cierto? Entonces, uno de los aspectos importantes es poder mirar con quién puede continuar el proceso esta persona o quién puede hacer las veces de lo que decíamos al principio, que es fenomenológicamente de hacer presencia, ¿sí? Para que la persona, para que le ayude a regularse esa persona. Es que cuando a veces esas ansiedades se desbordan, pues uno necesita que una persona le ayude a regularse, ¿sí? Y usualmente eso es lo que sucede. De pronto ustedes lo hacen con sus amigas. Cuando algo les pasa, que emocionalmente ustedes se sientan afectadas por algo, pues lo ideal es tener una amiga, un amigo, y que ese es el que le ayuda, le recibe a usted, le pone el hombro y usted llora por él o llora por ella, en fin, ¿cierto? Y le ayuda a regularse, porque esas emociones pues son legítimas que en algún punto lo desborden a uno, y pues lo natural es que uno encuentre a alguien con quien hacerlo. Ahora, si no hay nadie, también hay actividades importantes para eso. Se lo dice una persona que ya pasó por ahí, ¿cierto? Entonces, escribir, ¿sí? Para algunos es tocar música, tocar instrumentos, cantar, no sé, alguna acción artística. Por eso es tan importante hacer la exploración clínica, ya hablando otra vez, pasando otra vez, digamos, a nuestras sesiones habituales. Y entre otras cosas, pues mirar cuáles son los gustos o las alternativas con las que la persona pasa su tiempo. Porque a veces no es que sea una persona, sino una actividad, ¿cierto? Ahí tenemos, digamos, ciertos márgenes de riesgo, sobre todo cuando las personas conocen una actividad reforzante. Esto les puede, digamos, inducir a otro tipo de situaciones, como por ejemplo la ludopatía, ¿cierto? Ya que hay estudios desde el modelo cognitivo-conductual sobre la ludopatía y cómo, por ejemplo, los esquemas de refuerzo en un casino, ¿sí? Donde la persona entra y juega y gana, usualmente las primeras ocasiones gana, ¿no? Porque ese es el gancho. Entonces, esa situación de reforzamiento, entonces, lo que hace es que deriva en otro tipo de situaciones, como por ejemplo la ludopatía, ¿sí? Digamos, hablando en el peor de los casos, ¿no? Entonces, explorar, pues, qué opciones tiene la persona, no solamente en términos de con qué personas, sino también qué actividades le servirían a él para canalizar su energía, deportivas, ¿sí? Artísticas, etcétera, etcétera. Entonces, consideraciones al respecto de esos primeros auxilios psicológicos, pues, digamos que son también principios como ser empático con lo que está sucediendo con el paciente. ¡Ay, tan bobo! Lo dejó la novia. Hay miles y miles y miles de mujeres y no sé qué, pues usted lo sabe, y si tiene una experiencia ya amorosa de 20 años o 25 años, pues usted sabe que en el momento, que puede ser cierto, pero en el momento que a uno le está sucediendo, la afectación emocional es muy amplia y pues realmente no hay empatía tanto así, que hay personas que se restringen o se reservan ese tipo de situaciones justamente por la idea que tienen de que el medio los va a juzgar en forma negativa. Ay, tan boba, ¿cierto? Tan bobo. Entonces, por esa bobada, no, ¿cierto? Sino ser empático con la situación del paciente. O sea, hay un dolor ahí particular. Entonces, que nuestras propias experiencias no nos hagan poco empáticos con las experiencias de los demás, ya que usted a su edad de pronto tenga un poco más de kilometraje que algunos de sus pacientes. Y no estoy hablando de edad, sino de experiencias vitales, que es diferente. Entonces, es diferente, digamos, que tenga una persona de 40 años que nunca ha tenido una experiencia amorosa, y es posible, ¿cierto? Que de pronto usted con sus 25 pues tiene mucho más experiencia. Entonces, mire que no es la edad, ¿cierto? Aún así, ser empático con lo que está sucediendo con otra persona, pues es clave, ¿no? Transmitir ese acompañamiento, balancear digamos, los momentos entre hablar y escuchar. Yo siempre recuerdo aquí un caso que teníamos con una amiga en la cárcel distrital de varones, que, digamos, nos tocó atender en cierta ocasión y que
en el escenario de la asesoría, por decirlo de esa manera, pues tuve la oportunidad de enterarme, ¿cierto? Y es que esta persona estaba acusada de violación. Entonces entró a un patio que se llama, bueno, en este momento no me acuerdo cómo se llama ese patio, Transición. Ahí en el Calvo Sur, en cárcel distrital de varones anexo mujeres, ¿cierto? Y entonces esta persona, matoneada, bueno, le hicieron de todo en ese patio, ¿cierto? Y esta persona empezó a sufrir síntomas depresivos. Entonces, tanto así, pues que ya estaba empezando a sufrir de su salud física, por decirlo de esa manera. Entonces la enviaron a asistirlo y su mayor frustración cuando estábamos haciendo el análisis del caso, pues es que el paciente no hablaba, ¿cierto? Entonces, lo que le compartí es que de pronto la estrategia no era la adecuada, sino que en lugar de hablar, ¿qué te parece si simplemente te quedas callada? Que fue lo que yo le dije en esa ocasión. ¿Mm? Y es justamente por eso, porque nosotros sufrimos de esas angustias cuando aparecen los silencios, ¿sí? Y cuando aparecen los silencios es como que la angustia nos hace pensar o por lo menos sentir que necesitamos llenar el vacío con unas palabras. Y esas palabras de pronto que son las suyas no necesariamente es lo que necesita el paciente. Entonces lo que sucedió en esa ocasión es que ella dejó de llenar el vacío porque hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Y finalmente, pues él se cansó del silencio y terminó por decir, y hoy no me va a decir nada, y a partir de ahí empezó una relación, ¿cierto? Entonces, ese balance entre escuchar y hablar parece que fuera simple, pero es representativo en un proceso. O sea, en qué momento se habla, en qué momento se escucha y en qué momento, digamos, el silencio deja de ser algo negativo. Y desde ese punto de vista yo le sugeriría también que un concepto clave es de hacer autoobservación, ¿cierto? Mirar qué tanta angustia le está transmitiendo a usted el silencio y si eso es positivo para la terapia o no. Y al final, pues que todo el clima, digamos, que sea de seguridad. Bien. Técnicas de intervención, entonces ya vimos que un asunto, pues es el tema de la contención. El acompañamiento, propiamente dicho, tiene una función terapéutica, el acompañamiento. Es decir, que la soledad tiene una función y el acompañamiento tiene una función terapéutica en este caso. ¿Listos? La desactivación fisiológica es porque, claro, toda la serie de síntomas descritos por sus pacientes usualmente están acompañados por una serie de síntomas somáticos que se corresponden con una activación fisiológica que tiene que ver con una situación psicológica, ¿cierto? Por ejemplo, cuando se sufre ansiedad, pues hay una activación fisiológica, ¿no? Entonces hay taquicardia, ¿sí? Hay enrojecimiento de las mejillas y si tiene eritrofobia eso se pone más grave, ¿cierto? Hay temblor, hay sudoración o respuesta psicogalvánica. Incluso digamos que en los casos más graves hay relajación de esfínteres. Y si usted lo que está haciendo es exponiendo enfrente de una clase y si hay relajación de esfínteres, pues entonces eso va a ser cada vez más grave, ¿no? Entonces, trabajar la desactivación fisiológica es una parte importante del proceso. Mire que hay gente que, por ejemplo, usted está hablando con ellos y se pone nerviosos y les tiembla el ojo, ¿cierto? Salta una ceja, se les aparecen los tics que no están ahí. Entonces hay que ver cómo esas respuestas fisiológicas, pero hablando de lo fisiológico y no solamente de lo físico, sino que esas respuestas fisiológicas, pues que nos están enterando de algo, de alguna situación particular. Y por eso es que el semestre pasado pues arrancamos por el tema de las técnicas de relajación como un camino para realizar la desactivación fisiológica. ¿Listos? Chicos, no me acuerdo si nosotros vamos hasta las 8, hasta las 8:30. ¿Ustedes qué opinan? Ay, no sé tampoco, pero sigamos. Terminemos esto acá. Si son más de 5 diapositivas, paramos. No, es que son 1000. O sea, ustedes ven esto acá, pero esto sigue derecho, hijas. Yo ya les tengo todo esto acá. Yo todos los semestres hago mi tareita y ya tengo todo esto aquí. Todo lo que quieran. Bueno, yo los que ya tuvieron conmigo saben que eso es así. Mire, yo, por ejemplo, aquí ya les tengo más tareas. Ya les tengo las terapias por generaciones también. Depende. Ay, ¿No? sí. Lo ¿Tú que nos pasa es... podrías compartir esa info? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué dijo Navidad? No, Navidad ya pasó. Entonces... Ay, pero, ¿por qué tan egoísta? Digo, ya Navidad pasó, ¿saben por qué? Porque digamos que
como yo lo veo, pues lo veo algo así. Hay personas que son muy atentas con el proceso, hay otras personas que siempre dirán, ¿dónde está la grabación? ¿Para qué? Para no verla, porque de todas formas ni la grabación las ven, entonces realmente eso es desmotivante. Entonces, no, yo utilizo esto como recurso para mí, sería genial que usted lo viera, yo pues, le comparto los libros donde está la información, eso puede suceder, porque a mí me parece que eso hace parte como de un filtro, el que le interesa va y mira y realmente es representativo. Entonces, no me gusta hacer la versión breve del proceso y pasar mi material, pero es por eso. Bien, entonces no, terminemos esto ya simplemente para decir que entre esas técnicas de intervención, entonces, es muy importante el asunto de la relajación fisiológica, perdón, de la desactivación fisiológica y del acompañamiento. El acompañamiento por sí mismo tiene una función terapéutica, digamos que me ayuda a generar la contención, como les decía ahorita, el otro me ayuda a controlar las emociones que se me desbordan, la presencia del otro me ayuda, ¿cierto? A regularme, ¿sí? A veces, incluso yo que, claro, hace mucho tiempo ya, estando en la pandemia y todo, hacer artes marciales y entonces uno dice, uy, le está pegando al otro, pero esa función del otro para desahogarme es muy interesante y el otro también golpea y me ayuda a desahogar. Esa presencia del otro es muy importante. Aquí estamos hablando de una situación, digamos, más de contacto y extrema, pero psicológicamente tiene una función, un otro ahí. ¿Listos? Entonces decíamos que habíamos arrancado por las técnicas de relajación, sí, claro, porque es que como las sensaciones de eso psicológico tienen un camino interesante y es que esas angustias psicológicas tienen una representación física. Y aquí es donde el semestre pasado yo les decía, tengo un libro de Debbie Shapiro, que a propósito de eso lo utilicé en la cárcel distrital, ¿cierto? Digamos que tiene una aproximación al significado físico de la enfermedad psicológica. Y trabajarlo desde esa perspectiva, pues es muy interesante. O sea, ¿cuál es el significado psicológico de un dolor de cabeza? Pues en mi tesis, por ejemplo, de pregrado, que no es del modelo, pues descubrí que, por ejemplo, había una función del cáncer en la sangre en familias con odios heredados, por decirlo de esa manera. Y no estoy hablando de terapias transgeneracionales ni nada de eso, sino cómo las emociones que tiene la persona y que mantiene a lo largo del tiempo están relacionadas con un estado de salud particular. Mire que no es un secreto, ya el señor donde yo dejaba mi carro, donde yo dejo mi carro, el señor ahí, hablamos con él el martes y el miércoles falleció de depresión, ¿cierto? O sea, es un estado psicológico que le afecta al grado de la muerte. Murió, ¿cierto? Pérdida del apetito, pérdida del sueño, por ello pérdida de peso, una falta de regulación fisiológica tenaz, ¿sí? Y muere. Entonces hay una relación ahí que es impresionante. Entonces, cuando usted se centra, digamos, un poco allí, en mirar que esos aspectos están relacionados, entiende que existe un camino que va de lo somatopsíquico o que puede ir a lo psicosomático, ¿cierto? Eso significa que existen representaciones psíquicas en los comportamientos físicos y existen representaciones físicas en las situaciones mentales o psicológicas. Y hay un punto de vista sobre eso. Entonces, claro, manejar esta situación en un proceso de relajación en el que usted puede, digamos, regular las dos cosas, porque el proceso de respiración, usted le ayuda a oxigenar el cerebro, ¿cierto? Entonces le ayuda a regular su taquicardia, ¿sí? Pero también le ayuda a pensar mejor, ¿sí? Y eso hace que usted pueda procesar mejor las emociones, o sea, tiene una lógica. No es solamente cuente hasta 10 y ya, sino que eso de cuente hasta 10 está en el conocimiento general, en lo que su mamá sabe. Pero usted es la que sabe que a ese cuente hasta 10 subyace una serie de situaciones que técnicamente usted puede utilizar para regular una situación emocional desbordada, por ejemplo. Usted ya sabe que no es respirar por respirar, sino que, bueno, y tampoco es hiperventilar, porque también la hiperventilación puede provocar convulsiones, desmayos, mareos, bueno, en fin, otro tipo de cosas. Pero entonces, esto es lo interesante de la formación, que usted pase por esa formación en neuropsicología, en neurociencia y todo eso, y va entendiendo cuál es la relación de una cosa con la otra. Bien, con respecto a la contención, que la habíamos visto por aquí, ¿cierto? Dijimos la contención, que es importante. Se puede contener un paciente a través de la mera presencia, que era lo que yo le decía, a través de la mirada. Mire que a través de la mirada, que es algo tan, podría ser tan sencillo,
Mire que a través de la mirada usted puede contener un estornudo de alguien, ¿cierto? ¿O no se han dado cuenta? Que empieza, mírelo, ¿cierto? Y ay, me pasmó el estornudo, claro. Hacer ese tipo de procesos de tener contacto con el otro, desde, digamos, una presencia no solamente física, sino también hablando del asunto de las miradas, pueden producir un fenómeno de esa naturaleza, ¿cierto? La presencia, la mirada, la intervención para que la otra persona sepa que usted está ahí. Es lo que a mí me pasa. Ustedes, bueno, verdad que yo tengo un fondo, ¿no? Pero yo no estoy en la universidad. Estoy en mi oficina, ¿cierto? Y estoy en un espacio aquí cerrado. Pues no, estoy desde mi punto de vista, pues solo. Y si mi esposa o pronto mi suegra o mi hijo me vieran por acá y pues este man está hablando solo, porque ustedes no hablan, ¿cierto? Ustedes solamente están ahí conectados, de pronto Daisy por allá está en la cama, lo que sea, por allá escuchando, haciendo otro oficio, haciendo la comidita, la cena, otra cosa, pero ni idea. Entonces, esto puede ocasionar angustia, ¿sí? Bajo ciertas condiciones, como por ejemplo, pues que nadie responde a lo que estoy diciendo, ¿cierto? O sea que cuando interviene la persona, no importa si es una intervención como, ah, ok, comprendo, de acuerdo, ¿cierto? Variarla, no tiene que ser siempre, ¿cierto? Sino, ok, qué interesante, yo no sabía esto, me puedes ampliar esto. Ok, Todo ese proceso se volvió una recocha, todo el mundo diciendo, ok, 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 ok. Todos, ok, ok. Oh, sí, manito arriba. Toma tu like. Bueno, entonces, mire que tener noticias de que allá sí hay otras personas que lo están escuchando, pues es importante. Y eso no solamente sucede de esta manera, ¿no? También sucede presencialmente, pues hay personas con las que usted habla y no lo miran, ¿cierto? Hace falta ver esta nueva generación llena de WhatsApp y de Messenger y de Instagram y de Telegram y de todos los granes, cómo sí se encuentra afectada la comunicación en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿eso puede producir angustia? Claro. ¿Eso puede magnificar un síntoma? Claro. Usted tiene una persona que es insegura y fuera en su consulta y fuera del hecho usted no lo mira, no le pone atención, no le pone cuidado, ¿cierto? A lo que está diciendo, pues eso puede ser un factor que magnifique los síntomas, ¿cierto? Entonces, intervenir, tener contacto o mantener ese contacto, digamos, les son representativos para generar el proceso de contención. No sé si de pronto, por ejemplo, con su pareja o con algún miembro de su familia o con sus amigos, a veces cuando eso no es así, pues ya la persona incluso se cansa, no es que con usted no se puede, después tienen cuidado, le pone a uno ya, o sea, eso les frustra todavía más, y es verdad, ¿sí? Tal vez ya porque tengo un entrenamiento de un año en este año de virtual y porque apenas estamos empezando, pues que permitimos este tipo de cosas, pero esto puede ser angustiante. Ahora, y si usted está en una relación solamente con su paciente y como que usted nota que está solamente hablando usted y no, pues eso incluso puede ser angustiante para usted. O sea que mantener ese contacto y mantener las noticias entre el uno y el otro, ¿sí? Es un factor de contención, ¿listo? Lo principal, mire, dice acá, es que el paciente se sienta escuchado. Eso es lo principal, ¿sí? Ayudar a que la ansiedad no se desborde. Eso es lo principal en el proceso de contención. ¿Listos? Entonces, acompañarle a la persona implica no solamente acompañarle durante el proceso en que pues me indica qué es lo que le estaba sucediendo, sino que lo puedo prolongar incluso al seguimiento, ¿sí? Puedo hacer presencia física en una situación difícil, y la presencia no solamente tiene que ser física. Ahora, hablando de la tecnología, como en el caso que les decía ahorita, la muchacha pues andaba para arriba y para abajo con el carro y llamó al amigo y el amigo le contestó, o sea, no necesitaba estar allá con ella dentro del carro, pero a distancia hizo presencia, estaba haciendo ese acompañamiento, diciendo, no, pero ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué estás pensando eso? La gente te quiere, tú eres una berraca, no te preocupes, o sea que hay alguien que por lo menos allá contestó, ¿cierto? No, no físicamente, no necesariamente físicamente estuvo ahí, pero entonces hizo acompañamiento de la situación hasta que eventualmente ya fue desescalando, desescalando, desescalando. Claro, la situación de riesgo más alta es pensar que estaba en un carro andando a alta velocidad con deseos suicidas y por el hecho hablando por celular, entonces hay que desescalarla, ¿no? Entonces decía, lo primero que hay que hacer es pues, mirar si la podemos bajar del carro, o por lo menos que lo detenga. Entonces, sí, no te estoy escuchando bien, detente por favor, que no te escucho, debe ser porque vas en el carro, lo que sea.
para que la persona, pum, se detenga. Entonces, ¿qué otra cosa? Bueno, ya pasamos a la desactivación fisiológica, que ya los habíamos aproximado a este asunto de la desactivación fisiológica. Usualmente lo hacemos con técnicas de relajación. Hay técnicas de relajación, digamos, inversa, que empiezan de los pies a la cabeza. Pues cuando revisemos por ahí las técnicas de Wolf o de Wolpe, ¿cierto? La relajación sistemática, la desensibilización sistemática, perdón, y la relajación progresiva, vamos a ver que existen unas lógicas para eso, ¿sí? Y es que ustedes saben que el desarrollo es cefalocaudal y proximodistal, ¿sí? ¿Qué significa eso? A propósito de que voy a tomar un poquito de agua y antes de irnos, ¿qué significa eso? Que el desarrollo sea proximodistal, ¿qué? Perdón, cefalocaudal y proximodistal. De pies a cabeza y de adentro hacia afuera. Exactamente. Entonces el proceso de regulación, perdón, de relajación debería seguir una lógica de esta manera. Cefalocaudal no sería más de cabeza a pies, no de pies a cabeza. Eso Exacto. sí. De cabeza a De esa pies. manera. Gracias, Cabeza a compañera. pies. Señor. No sé, por ahí escuché otra cosa. Que totalmente de acuerdo con Jimena. Eso, Sí, de la cabeza, cefalocaudales de la cabeza al caudal. De cabeza a pies. Bueno, aprovechemos que ya entró Jimena hace rato porque no había estado todo el tiempo. Entonces, Siempre he estado. se supone entonces que el proceso de relajación sigue algunas lógicas, por ejemplo, las relacionadas con el proceso de desarrollo, ¿sí? Entonces, sí, claro, que sea cefalocaudal y proximodistal, pues nos otorga unas noticias al respecto de cómo en teoría se debería manejar el proceso de relajación, pero también vamos a encontrar, digamos, procedimientos inversos que empiezan de los pies para arriba, ¿sí? Pero bien, entonces eso lo iríamos a mirar y como les decía hace 8 días, tal vez lo vamos a ver más rápido para que personas como Jimena hace rato que lo vieron el semestre pasado, pues no se repitan todo el cuento, sino que lo vemos con el filtro de las terapias generacionales o por generaciones. ¿Listos? Bien, se emplean técnicas para relajación, para respiración, para que nos ayude a la regulación a partir de la respiración. Usualmente se le pide al paciente, pues, que frente al consultante, perdón, que frente a su terapeuta, pues, digamos que realice una serie de acciones que usualmente también están reforzadas por el modelamiento de la conducta. Incluso el terapeuta podría moldear la conducta también cuando se tiene alguna dificultad para seguir una instrucción. ¿Listos? Y bueno, esa diferencia usted la tiene súper clara de modelar y moldear la conducta. Y el propósito, pues, es que a través de la conciencia que se tiene sobre una respuesta particular, porque usted incluso le puede decir a la persona qué siente, cierra los ojos y dime qué sientes, cómo está tu pecho, cómo están tus brazos, cómo están las piernas, dónde sientes la tensión, dónde sientes el dolor, puede ser cervical, puede ser lumbar, qué es lo que está sucediendo, para que la persona tenga, digamos, cierto grado de conciencia sobre lo que sea que le está sucediendo y empezar a trabajar desde ahí en forma localizada el proceso de relajación. ¿Listos? Ya de aquí para allá, creo que aquí ya arrancamos es justamente con el tema de la relajación. No, miren, aquí ya esta es la última de primeros auxilios. Entonces, a veces cuando el paciente llega con una activación fisiológica o cuando llega con una ansiedad desbordada, cuando llega con una serie de reacciones que desbordan su capacidad de control, pues aplicar un proceso de relajación resulta ser prioritario y sanador, ¿no? De hecho, pues la persona que pueda regular a través de su proceso de respiración y de relajación muscular, digamos, tiene muchas ganancias, porque de hecho aprende a controlar esas reacciones fisiológicas. ¿Listos? Aplica para reducir los niveles de ansiedad y por supuesto, pues allí en estos pues vamos a encontrar en términos generales o dos grandes categorías generales que son pues las técnicas relacionadas con la respiración y pues todos los procesos que tienen que ver ya con la meditación. ¿Listos? Pues hasta aquí terminamos con ese proceso de relajación, de primeros auxilios, perdón, antes de entrar al tema de relajación muscular. Pero entonces esto lo estoy reeditando, como se dieron cuenta, para colocar, digamos, el tema de las terapias en función de un asunto generacional, como vamos a ver por aquí,
y cómo pues todo eso que vamos a hablar nosotros en términos de lo que sucede en las terapias cognitivo-conductuales, lo podemos manejar primero como terapias de primera, de segunda y de tercera generación, pensando en solamente conducta, en asuntos relacionados con los pensamientos y cómo, digamos, los ejercicios de conciencia plena y de aceptación, entonces nos permite, digamos, una evolución en los síntomas. ¿Listo, chicos? ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta ahí? Ya me fui, ya me fui de la reunión a sacar de la casa. 8:20. ¿Dudas, preguntas, inquietudes adicionales? No, profe, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto, chicos. Entonces no se les olvide de llenar la asistencia. Nos vemos. Yo tengo una pregunta. Que no me Señora. fui. Señora. Es que tenía observación, pero resulta que no se conectó el paciente, ¿sí? Entonces, digamos,